Bueno, muchas gracias, rector. La segunda intervención del día de hoy será realizada por el profesor Carlos Frontaura. Carlos Frontaura Rivera es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En dicha casa de estudios ejerció como decano de la Facultad de Derecho entre los años 2015 y 2019 y como profesor de la Cátedra de la Historia del Derecho, curso que realiza actualmente. También ha sido consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Experta en el reciente proceso constitucional. Damos la palabra al profesor Carlos Frontaura. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Primero, agradecer naturalmente a la Fundación, a mi facultad, en fin, a la universidad por prestarnos este salón. Creo que es la segunda vez que estoy sentado en esta posición. Siempre estaba escuchando gente, digamos, que no es muy habitual para mí estar en este escenario. Lo segundo, agradecer a Carlos, digamos, no solo su exposición, como siempre tan clara, tan lúcida en sus planteamientos, digamos, ¿no?, sino que además la disposición para venir a conversar después de un arduo día de trabajo como tiene un rector, digamos, ahí está nuestro ex rector de la universidad, así que puede dar fe de ello. Yo lo puedo dar de mínima forma nomás, como me tocó ser decano. Bien, creo que la exposición de Carlos me permite a mí también intentar bajarme de una manera diferente, que fue un poco lo que nos planteó José Ignacio, dijo, cada uno libremente tenga a la vista esta reflexión de hace 20 años atrás, y trate de hacer alguna reflexión al respecto. Y a mí también me gustaría no hacer 3 preguntas, sino tres reflexiones o 3 elementos para esta reflexión. El primero de ellos es el contexto. Yo creo que tenemos que tener presente el contexto en el cual se da este debate entre Habermas y Ratzinger, porque siempre los diálogos, como este que tenemos hoy día, no se dan en el vacío, no son especulaciones abstractas, sino que tienen una actualidad, digámoslo así, o una vinculación, y los auditores en particular, digamos, son muy conscientes de eso, con ciertas situaciones o realidades que se están viviendo, ¿no? Y en ese sentido, el contexto de Habermas y Ratzinger era el contexto de preguntarse sobre las condiciones para que en la sociedad política moderna, o sea, que en el Estado liberal, se podían dar no solo para la convivencia entre fe y razón, sino que para algo más que eso, para la colaboración, ¿no? Para la colaboración. Y es más, incluso la pretensión, si bien obviamente se centraba en el occidente cristiano, y por lo tanto entre la razón ilustrada, digamos, y la fe revelada, digamos, del cristianismo, también tenía una pretensión más global, entre las diversas religiones y las diversas razones ilustradas que cruzan el mundo, ¿no? La idea era ver si era posible en este Estado liberal propio de la sociedad moderna, no solo, insisto, esa convivencia, sino esa colaboración entre, ese era el horizonte, ese es el marco en el cual se produce este debate. Escenario que enfrentaba algunas cuestiones muy particulares que son descritas por ambos de una u otra manera. Primero la pregunta por la que parte el propio Ratzinger, ¿no? El famoso dictum de Beckenferde, ¿no? Es decir, la idea de si es posible que el Estado liberal secularizado puede generar autónomamente un orden jurídico legítimo o justo, ¿no? O está, en cambio, sujeto a la existencia de presupuestos prepolíticos que, en función de los cuales se puede determinar esa justicia. Ese era un tema importante en ese contexto de hace 20 años atrás. Lo era también la existencia del terror, ¿no? Recuerden que hacía poco se había producido la caída de las Torres Gemelas, y un terror que en muchos casos era gatillado por motivaciones religiosas, ¿no? Entonces, era un tema importante. Por supuesto, la fragmentación que ya se estaba empezando a apreciar en distintas sociedades, por supuesto en la europea, pero también en otras sociedades que se estaban modernizando aceleradamente. Los problemas, que a esa altura no había saltado el 2009, la crisis financiera, pero cómo administrar, cómo gestionar de una manera política mercados y un capitalismo globalizado desatado, digamos. ¿De qué forma esto podía ser objeto de algún tipo de gobernanza que obedeciera a criterios de justicia? En fin, podría seguir con varios otros datos que se van señalando, pero creo que con esto situar el debate, es decir, razón y este debate entre fe y razón, digamos, tenía como horizonte fundamental ese. Si al final yo me quisiera preguntar cuál era la pregunta final, creo que la pregunta de ambos es sobre los límites de la razón y de la fe o de la religión para todas estas situaciones, ¿no? Y la respuesta en algunos puntos son muy complementarias o muy coincidentes y en otras un tanto distantes, ¿no? Por ejemplo,
para mencionar solo dos cosas. Desde una perspectiva, digamos, de unión entre los dos, Habermas plantea esta idea de un aprendizaje complementario de fe y razón. Y Ratzinger, la idea de una purificación de la razón, o el diálogo entre fe y razón, que permite ir purificando uno y el otro, ¿no? como dos criterios. O sea, los dos apuntan a la existencia de una actividad complementaria. Eso me parece a mí que es lo relevante, más allá de los medios a través de los cuales es. Pero también señalan ciertas diferencias. Habermas tiene una confianza, me parece, moderada, por muchas razones, pero tiene o expresa una confianza moderada en la capacidad, en definitiva, de un entendimiento en pos de la igualdad, de la igual dignidad y libertad e igualdad de las personas en el contexto del Estado liberal democrático, ¿no? Es decir, ese aprendizaje, a juicio de Habermas, es posible de producir y hay espacio en el Estado liberal moderno, digamos, para que ese aprendizaje se produzca y se genere una cierta razón universal común a todos. Me parece que Ratzinger, en cambio, y aquí toma una posición más amplia, ¿no? Y se aprovecha, como quien dice, una cierta desconfianza hacia el mundo occidental, ya sea en su versión de la razón ilustrada o en su versión de la fe revelada, para sostener que la posibilidad de una especie de ética universal es todavía una ilusión. Digo todavía, no me queda claro en el texto si Ratzinger ese todavía es un todavía factual o es un todavía más absoluto, pero me quedo con el todavía, ¿no? La idea de una especie de ética universal, la posibilidad de un encuentro común se mantiene como una cierta ilusión. En resumen, Habermas, frente a todos los inconvenientes, confía en el proyecto de la razón ilustrada en la sociedad postsecular, mientras que Ratzinger más bien propone solo el diálogo polifónico, o lo que llama el diálogo polifónico. Ya, escenario. 2. Situación actual. Me parece que muchas de las situaciones, y que es evidente, ¿no? Muchos de los hechos que motivaron este diálogo hoy día se encuentran, si ustedes quieren, agudizados, radicalizados, ¿no? De otras maneras, naturalmente, ¿no? Por supuesto, el enfrentamiento al interior de la sociedad política occidental es bastante evidente, ¿no? Con visiones que a veces parecen incompatibles respecto de políticas públicas o del derecho, ¿no? ¿Qué es justo o no? ¿Qué es lo aceptable de hacer o no? ¿Qué es lo que se debe tolerar o no? ¿Hasta dónde es legítima la protección que el Estado debe dar a formas de vida diferentes dentro de una sociedad política? En fin, todas son preguntas que están completamente abiertas. Pero esto no solo ocurre, insisto, al interior de los Estados, sino que también ocurre entre los Estados, o sea, entre ellos, ¿no? ¿Qué formas de vida son tolerables y compatibles con el respeto a la dignidad humana? O sea, hay un debate al interior de los Estados y hay un debate en la sociedad mundial respecto. En fin, los ejemplos son evidentes, ¿no? Gaza, la guerra a Ucrania, la salida de Trump el 2018 del Consejo de las Naciones Unidas y el ingreso de Biden posterior, en fin, recientemente la reforma constitucional en Francia, en fin, son muchos los ejemplos que uno pudiera dar. Pero, y aquí viene un elemento que digo, esta situación que planteaban ambos estaban todavía más agudizadas. Me parece a mí que podríamos agregar un elemento todavía más diferenciador. Es decir, que no solamente están agudizadas, sino que hoy día se ve más patentemente, en mi opinión, la diferencia interna entre ambas tradiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, esto que voy a decir, por supuesto, estaba presente en el 2005 y siempre ha estado presente en la historia, pero me parece que hoy día son más patentes las diferencias, incluso las posiciones completamente contrarias dentro de cada una de estas tradiciones propias del mundo occidental. O sea, invocando la razón ilustrada o la tradición de la razón ilustrada, invocando la evidencia como gran criterio determinador de políticas públicas o del derecho, resulta que hay soluciones A y soluciones B. Ya no estamos enfrentados, digámoslo, entre personas que creen en el aborto, por decirlo de alguna manera, o que están a favor del aborto por razones ilustradas y están en contra del aborto por razones religiosas, sino que dentro de la razón ilustrada encontramos más abiertamente, más manifiestamente, posiciones en un sentido y en otro que a veces se enfrentan. Y segundo, porque dentro de la tradición religiosa esto también es evidente, incluso dentro del propio cristianismo, incluso dentro del catolicismo, que externamente parece el más uniforme. O dicho de otra manera, o más simple,
hay izquierdas y derechas que reivindican la tradición ilustrada y la evidencia científica como criterio, y hay progresistas y conservadores, para usar otra expresión, que reivindican la palabra revelada para defender una posición u otra, ¿no? El mismo tema del aborto es bastante gráfico en esta materia, ¿no? Tanto en una tradición como en otra. Y esto creo que que produce un efecto muy radical en nuestra sociedad contemporánea. Ese efecto es lo que me parece a mí que es una cierta perplejidad de nuestras sociedades, ¿no? O dentro de nuestras sociedades. O sea, la existencia de posiciones como las que hemos conversado, tan agudizadas, más la existencia dentro de cada tradición de posiciones que se enfrentan, genera, en mi opinión, una cierta perplejidad de las personas, y como las personas están acostumbradas, porque así nos lo ha acostumbrado la sociedad contemporánea, digamos, estamos tan influidos que frente a la variedad de productos tenemos que elegir y adquirir para satisfacer nuestras necesidades. Entonces lo que tenemos no es solo perplejidad, sino que cada uno elige en función de su preferencia la razón ilustrada o la razón religiosa de su preferencia en función de estos debates. Dicho en términos más simples, y alguno me lo habrá escuchado en mis clases, yo creo que asistimos a la pérdida de una gramática común entre razón y fe, y también al interior de las propias tradiciones. Hay una especie de confusión de lengua, ¿eh? Quizás lo que más grafica eso es el mismo concepto de dignidad humana. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus límites? Yo puedo usarla para estar a favor de la eutanasia o para estar en contra de la eutanasia. En fin, creo que eso refleja, diríamos, esa confusión de lengua. ¿Qué hacer? Bueno, en este escenario que se ha agudizado. Bueno, yo quiero rescatar el planteamiento o el acuerdo fundamental entre Habermas y Ratzinger, que también lo rescata Carlos desde otro punto de vista, es decir, la idea de un aprendizaje común o de una purificación. Y cómo me parece a mí que esa purificación puede llevarse a cabo. Yo, antes de señalar dos caminos fundamentales que quiero señalar, y con lo cual voy a terminar, quiero hacer sí dos prevenciones. Creo que ese diálogo, ese aprendizaje común, esa purificación de razón y fe, frente a eso yo quiero hacer dos prevenciones. Primero, que el punto de partida que yo tengo no es epicúreo. Es decir, o como lo presenta al menos René Bragué, el planteamiento epicúreo. Es decir, yo no creo, o no suscribo más bien, la idea de que la única sabiduría del mundo es la armonía fruto del acuerdo, ¿no? O dicho en palabras que me gustan mucho de Monseñor Conesa Ferrer, la verdad se disuelve en el diálogo. Yo no creo en esa afirmación. No parto de ese punto de vista. No creo que el diálogo deba disolver la verdad. Esa es una primera expresión. Con esto tampoco quiero expresar como horizonte, y precisamente porque soy un creyente cristiano, que la verdad sea un conjunto, ya lo decía Carlos, no un conjunto de doctrinas morales. La verdad es un encuentro con una persona, con la persona de Cristo. Él es la verdad, ¿no? Y como decía el propio Ratzinger, hacerse cristiano significa hacerse hombre, existir para los otros y existir a partir de Dios, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, cuando digo no creo que todo deba disolverse en el diálogo, tampoco estoy afirmando la existencia de una verdad como un conjunto de dogmas estrictamente, ¿ya? Y la segunda cuestión, o la segunda prevención, es que me parece a mí que para llevar a cabo este proceso fundamental de purificación o de aprendizaje, hay que enfrentarlo más con una actitud personal que con la validez de la reflexión. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros recurrimos a los conceptos abstractos, a las planificaciones, a las fórmulas o a las recetas, de algún modo establecemos una distancia con nuestros interlocutores. Y lo que nosotros tenemos que establecer para poder avanzar en ese proceso de purificación y de real aprendizaje es un cierto modo de obrar, un cierto modo de ser. El propio pensamiento de Habermas en este debate ahí manifiesta algo muy importante, ¿no? Cuando dice que en la propia sociedad secular el tema no es solamente de un conocimiento cognitivo,
sino que también es de una actitud, de un cierto modus vivendi de los ciudadanos, de participar, de escucharse, de traducirse, digamos, que sin esa especie de solidaridad o de actitud es imposible ningún diálogo. Y yo lo que quiero decir es que sin una actitud es imposible ninguna purificación de la razón o de la fe en cualquier sentido, sino que van a ser dos verdades incomunicables, por decirlo de alguna manera. Tenemos que tener esa actitud, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los dos? Para no alargarme, tengo un tercero, pero dos que me parecen claves como procesos de purificación. El primero tiene que ver con algo que tangencialmente tocó Carlos y sobre el cual me gustaría, tangencialmente, porque digamos, lo que voy a decir yo, él lo tocó muy bien, pero yo lo voy a tocar tangencialmente. La primera cuestión indispensable consiste, me parece, en ahondar en dos perspectivas que muchas veces identificamos y que me parece que obedecen a nociones distintas. Y me estoy refiriendo al optimismo y a la esperanza. El optimismo, ante todo, una expresión de confianza en el futuro, ¿no? En el futuro. No en la clave de lo que decía Carlos, sino que como normalmente entendemos el futuro. En la capacidad, sobre todo en las capacidades humanas, técnicas, intelectuales, de dispositivos, de instituciones, de sistemas, para resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? Esa idea de progreso, esa idea incluso histórica de progreso, que muchas veces muchos atribuyen a la Ilustración, pero que a mi juicio, como bien mostró Berman ya hace varios 30 años atrás, fue casi una consecuencia de la Revolución Papal, digamos, del siglo XI y del siglo XII. O sea, más bien fue la Iglesia en ese proceso revolucionario, lo llama así Berman, el que produce ese cambio de mirada en la perspectiva histórica y que hace colocar una especie de confianza, de fe en el futuro, en los sistemas, en las instituciones, en los procedimientos, en las técnicas para reformar el mundo, ¿no? La esperanza, en cambio, es una virtud que, ya lo decía Carlos, pone la confianza en la persona que es Dios, en su salvación, ¿no? En la salvación que nos viene de Él y en su misericordia. Por lo tanto, no tiene que ver con el progreso, ni con la capacidad que tengamos de resolver problemas o no. Nuestra vida no será resuelta a partir de la esperanza. Quienes creen que a través de la esperanza, digamos, de esperanza cristiana y de estar rezando, le van a resolver todos los problemas de la humanidad, bueno, se van a llevar una desilusión bien fuerte, digamos, ¿no? ¿Cómo producir la purificación? Yo creo, fíjense que aquí ambas herramientas contribuyen, porque la tentación de la esperanza, usaba Carlos esta palabra, decía la idea recoleta, ¿no? Que a veces esa idea de arrancarme del mundo, una especie de aristocracia del espíritu, de no vincularme, no ensuciarme con el presente, me va a salvar. Esa es una esperanza falsa y no cristiana. Por lo tanto, al revés, el cristiano y la esperanza cristiana puede verse purificada precisamente por esa idea de progreso, de optimismo, de capacidad de trabajar, de hacer cosas para que las cosas anden mejor. Pero, a su vez, el optimismo tiene el peligro de confiarle todo al futuro, de olvidar que nuestra vida se hace ahora, aquí, ahora. Mañana puede no existir. Es más, puedo morir en este instante y se acabó. Por lo tanto, la razón requiere ser purificada por la idea de la esperanza religiosa, y me parece a mí que la religión de alguna manera debe ser purificada por esta idea del optimismo para no caer en una especie de confianza infinita en las capacidades humanas para resolver todos los problemas, con lo cual generamos expectativas, frustraciones y desengaños, como son evidentes y como nos pasan en todas nuestras sociedades, como si los problemas pudieran ser resueltos por las vías técnicas a todos los problemas de la humanidad, todos los males de la humanidad. Y por otra parte, para tampoco caer en esa especie de intimismo, en que yo me relaciono con Dios y no tengo nada que ver con esta realidad, porque total, como todo va a pasar igual, digamos, una especie de actitud gnóstica, ¿no? El mundo es malo, y entonces yo no me involucro en el mundo, simplemente confío en que Dios me va a sacar de esta realidad. Aquí me parece que hay una expresión muy concreta de esa purificación a la que se refería Ratzinger entre fe y razón, o a ese aprendizaje complementario en palabras de Habermas. El segundo camino o la segunda situación que yo quiero proponer como segunda vía de esa purificación tiene que ver en la forma de abordar el poder, la influencia o la autoridad. Y aquí quizás yo quiero partir desde nuestra realidad, que es la realidad chilena. En mi opinión,
los católicos, y aquí por supuesto me hago responsable como católico de eso y además como católico profesor universitario, creo que hemos vivido de defender una posición, un lugar, una situación de influencia. Y vamos, yo entiendo esto, ¿no? En la historia de la humanidad se entiende. La Iglesia fue perseguida, fue martirizada, careció de la libertad para poder nombrar a sus autoridades. Y claro, fue consiguiendo ciertas cosas que parecen muy bien. Cosas que uno logró para poder transmitir el Evangelio. Bien. El problema es que logradas esas posiciones de poder, parece que nos contentamos con defenderlas y quedarnos en las posiciones de poder. Voy a poner un ejemplo muy doloroso, además estando el rector Rosso, que además conozco cuál fue su posición al respecto, pero yo no voy a dejar de decirlo porque lo he dicho en muchas partes, una cuestión muy dolorosa. Como ejemplo, Canal 13. ¿Por qué mantuvimos Canal 13 tantos años? Porque era una posición de influencia. Porque era una posición de influencia. A veces contra la voluntad de la autoridad superior de la universidad. ¿Y qué significó mantenerlo tantos años? Contradicción. O sea, renuncias graves que en la práctica implicaron que mucha gente quedara frente a esto perpleja. ¿Y por qué? Porque queríamos mantener una posición de influencia. A mí me parece que el cristianismo, el catolicismo, y el cristianismo también, naturalmente, necesita despejarse de esto, necesita purificarse de esto. ¿Y qué significa purificarse en este caso en concreto, ¿no? A mí me parece que implica fundamentalmente abandonar esta actitud conservadora, que puede haber tenido alguna justificación, ¿no? Significa, en la práctica, mirar de manera auténticamente libre los instrumentos. Nuestra tarea es, como lo dice por lo demás el vitral a la entrada a la Universidad Católica, me refiero a los creyentes cristianos, ir y enseñar a todas las personas, a toda la gente. Esa es la misión pública fundamental de la Iglesia. La tarea fundamental del creyente, particularmente el creyente cristiano, es tratar de tocar la puerta de aquel que no ha tenido la oportunidad o la realidad de sentir, de buscar, de encontrarse con el llamado de Cristo. Con el llamado de Dios, que es en definitiva la fe. Es un llamado, es una vocación de Dios a la cual uno responde. Mucha gente no ha tenido esa oportunidad. Para hacerlo, estupenda la universidad, el Canal 13, los colegios, los hospitales. Pero si no sirven, bienvenidos para afuera. Nosotros tenemos que aprender a no confiar en los instrumentos. Ahora, y con esto termino, ¿no? Como digo, la purificación hacia el otro lado. Bueno, yo creo que este puede ser un ejemplo también de aprendizaje, de purificación o de camino de purificación respecto del poder, en fin, hacia la razón ilustrada, ¿no? Muchas veces esta se obnubila con el discurso de los derechos, en una clave que desprecia toda sujeción, aunque esta sea voluntaria y de ningún modo denigrante. Es más, en muchas ocasiones solo aprecia el servicio, estrictamente tal el servicio, en una clave cuantitativa y por ende que debiera suponer alguna forma de retribución o equivalencia, ¿no? Pienso yo que un camino de purificación en el sentido de cuáles, digamos, de las posiciones de poder o de las instancias, o en fin, también puede ser un instrumento para que la razón instrumental pueda colocar el servicio en el centro de cualquier autoridad o poder. En síntesis, el contexto del debate entre Habermas y Ratzinger es un contexto que hoy día, en mi opinión, está agudizado, no solo por las contradicciones entre razón y religión revelada, sino por las contradicciones internas, pero al mismo tiempo el diagnóstico sobre la necesidad de un aprendizaje común, de un diálogo colaborativo o purificador, me parece más urgente que nunca. Creo, debe emprenderse sobre todo como actitud, más que como un conjunto de planteamientos. Y respecto de esa actitud, me permito señalar dos fundamentales, ¿no? La purificación en lo que significa esperanza y optimismo, la mirada respecto del futuro,
de qué entendemos por el futuro, y en segundo lugar, la mirada sobre el poder, la autoridad o, en fin, la influencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ambos.